El día de hoy vamos a aprender un poco acerca de la epilepsia, cuáles son sus causas, síntomas, tratamientos, algunos tipos, entre otros. Conmigo van a estar presentándoles acerca de este tema Carolina Jaramillo y Brandon Alexis Ruiz. ¿Quién les habla? Juan Sebastián Tejada Lucena. Vamos a empezar por saber qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Para considerar epiléptico a alguien, los ataques deben repetirse con cierta frecuencia. La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección neurológica. Dicha afección no es contagiosa ni tampoco es causada por enfermedades o retraso mental. Algunas personas con retraso mental pueden experimentar ataques epilépticos, pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental. En el estado epiléptico o status epilepticus, el más grave de los trastornos convulsivos se basa en que las convulsiones no se detienen. El estado epiléptico es una urgencia médica porque la persona tiene convulsiones acompañadas de intensas contracciones musculares. No puede respirar adecuadamente y tiene extensas descargas eléctricas en el cerebro. Si no se produce el tratamiento inmediato, el corazón y el cerebro pueden resultar permanentemente lesionados y esto puede sobrevenir la muerte. Causas. Las personas que tienen epilepsia sin indicios acostumbran a tener su primer ataque entre los 2 y los 14 años de edad. Aunque puede ocurrir a cualquier edad independientemente del sexo o raza, la epilepsia es un trastorno con muchas causas posibles. Cualquier cosa que impida o distorsione el patrón de actividad neuronal normal puede conducir a la aparición de una crisis epiléptica. Es más probable que una persona tenga convulsiones si sus padres han padecido crisis convulsivas. Estado de maduración del cerebro. Aún entre las diferentes edades pediátricas hay una enorme diferencia en la frecuencia de convulsiones infantiles. En la etapa prenatal el umbral es muy alto y las crisis poco frecuentes. En el recién nacido, en sus primeros 30 días, el umbral es bajo y las crisis frecuentes. Entre los 2 y 5 años, el umbral va aumentando hasta que alcanza el nivel máximo a los 5 años. De esto se podría deducir que la maduración cerebral por sí sola modifica la frecuencia de las crisis convulsivas. Hola, soy Thor McClure. Tal vez me recuerden de... No, ese es otro programa. Lo siento. Hola, soy Epilepsia. Quizás ya no me recuerden tanto. Tal vez me recuerden de síndromes epilépticos como el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de West. En primer lugar, soy un trastorno producido por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en una cierta zona específica del cerebro o en todo el cerebro. Para esto, la persona a la cual voy y yo acudo, esta persona va a sufrir de unas convulsiones, de unos movimientos incontrolables y que además suelen ser repetitivos. A esto se le puede llamar, o me llaman a veces, ataque epiléptico. Además de ello, suelen agruparme en funciones si conocen o no mis causas. Habiendo en esto, ponen 3 grupos. Esas técnicas de evaluación actuales suelen fallar y a veces no se puede dar específicamente con mi origen. Me suele pasar. Ok. Existen 2 tipos fundamentales de crisis epilépticas. Las crisis generalizadas y las crisis parciales, que también son llamadas crisis focales. El que se produzcan unas a otras depende de qué grupo de neuronas que se irrite sea más o menos amplio. A veces en una persona con epilepsia pueden aparecer distintos tipos de crisis epilépticas, dependiendo de la extensión de la descarga epiléptica. En las crisis epilépticas generalizadas, la descarga epiléptica afecta al mismo tiempo
toda la superficie del cerebro, y a las crisis epilépticas parciales o focales, la descarga epiléptica comienza en una zona reducida de la superficie del cerebro. Se llama foco epiléptico precisamente la zona de neuronas alteradas donde comienzan las crisis epilépticas parciales o focales. Hay veces que la descarga de un foco epiléptico, de una crisis epiléptica parcial o focal, se extiende por toda la misma superficie del cerebro y se transforma en una crisis epiléptica generalizada. En términos absolutos, las crisis epilépticas parciales o focales son más frecuentes que las generalizadas. Las crisis epilépticas generalizadas. Existen múltiples tipos de estas crisis y veremos un poco más detallado, un poco de ejemplos que les voy a mostrar. Las más frecuentes de estas son las crisis generalizada tónico-clónica de gran mal. El prototipo de crisis epiléptica es la crisis de gran mal. Aparece una pérdida de conciencia brusca y súbita que causa la caída del suelo del paciente y se acompaña de constantes y frecuentes convulsiones, mordeduras, incontinencia urinaria y o fecal, incluso gritos. En primer lugar, la fase tónica es la que se produce la pérdida de la conciencia y la caída al suelo, para a continuación iniciarse la fase clónica en la que aparecen las convulsiones, iniciándose en los extremos del cuerpo y generalizándose progresivamente, y al final es culminar la crisis epiléptica con la fase de recuperación en que poco a poco se recobra la conciencia. Vamos a ver cómo es esta. No canto de los bailar. Segundo tipo de crisis generalizada. Crisis de ausencia. La persona en esta crisis permanece absorta, inmóvil, con el conocimiento perdido y con la mirada fija por unos pocos segundos, alrededor de unos 10 o 15, así como la mirada perdida. Perdidas. A veces pueden producirse movimientos oculares, parpadeo y de otras partes del cuerpo. La recuperación es muy rápida y muchas veces pasan desapercibidas por su brevedad. Este tipo de crisis epiléptica se tolera bien, pero tiene tendencia a repetirse con mucha frecuencia. Ahora acompáñenme a ver un ejemplo de este tipo de crisis de ausencia. La zona, corran. ¡Oh no! Me bajaron, me alcanzan a revivir. Vengan, que me alcanzan a revivir. Ay, no, me dejaron matar, ¿no? ¿Qué hay? Ahora, este es otro tipo de crisis generalizada mioclónica. En esta se produce una sacudida brusca, instantánea, dentro de todo el cuerpo o bien sea una parte del cuerpo, sobre todo de los miembros superiores, que provocan una caída al suelo así repentina o de los objetos que se tengan en las manos, aunque es tan solo por un instante, güey. Ahora, acompáñenme a checar cómo le causa a un tipo una crisis generalizada mioclónica. Vamos. Uy, no, qué calor. Otro tipo de crisis es la crisis generalizada atónica. La persona cae de forma brusca por pérdida del tono muscular y la conciencia durante muy pocos segundos y se recupera de forma instantánea. También en unos pocos segundos suelen ir acompañadas de otro tipo de crisis epilépticas, siendo raro que sea el único tipo de crisis que padezca una persona. La gravedad de este tipo de crisis epiléptica se debe al gran riesgo de heridas o golpes en la cabeza motivadas por la caída brusca e inesperada. No saben controlarme. No, ella es una amiga de la universidad, o sea, una compañera, nada más. Sí, nos vieron porque la acompañé a coger el bus, salimos muy... Pero no tenemos nada. ¿Cómo se te ocurre? No, tú eres la vaina, amor, pero ¿por qué eres...? Las crisis epilépticas focales. El otro tipo de crisis epiléptica. De forma similar, existen muchos tipos de crisis epilépticas, de crisis de mí, ya sean parciales o focales. Depende del sitio de la superficie del cerebro donde yo empiece a descargar mi energía o mi descarga epiléptica y donde su extensión a otras partes del cerebro. Cada zona del cerebro tiene una función específica, no lo sabemos.
Está relacionada con la actividad motora, con la sensitiva, la visual, la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Si una crisis epiléptica se inicia con una de estas zonas, producirán síntomas diferentes dependiendo de la función. Sin alteración del conocimiento, es el tipo de crisis llamado las crisis parciales simples. En esta, una crisis epiléptica focal o con síntomas motores producen sacudidas rítmicas en una parte del cuerpo por solo unos segundos o tan solo unos minutos. Otras crisis producen como un tipo de sensación o emoción anormal y solamente se da cuenta la persona que lo sufre, claro está, no apreciándose externamente nada. Pueden ser sensitivas, con un hormigueo intenso por una parte del cuerpo, o puede que extenderse de una forma progresiva por otra zona. Pueden ser visuales, produciéndose la visualización de luces o alucinaciones visuales. En esta crisis va a haber una alteración del conocimiento. Esta es la crisis epiléptica parcial compleja. En esta, la persona pierde el conocimiento sin perder el tono muscular, aunque se quede inmóvil ahí sin responder unos varios segundos, como unos pocos minutos, ahí como absorto, como llevado ahí. Hace si acaso unos movimientos automáticos con la boca o con las manos, como movimientos de masticación o de deglución, arreglarse la ropa, apretarse botones. Otras veces se mueve como si estuviera consciente, pero tiene una actuación extraña. No responde al hablarle o lo hace de forma incoherente. El conocimiento va recuperándose poco a poco, con un estado de confusión mental que puede durar unos varios minutos. Les hablaré sobre los síndromes epilépticos. Algunos pocos nomás. Les hablaré en primer caso del síndrome de Lennox-Gastaut. Otro síndrome, el último del que les hablaré, el síndrome de West. Hey chicos, por ahora solo les hablaré un poco de mí, un poco de mi vida y de lo que soy. Es verdad que hay mucho sobre mí y hay mucho más de lo cual tratar, pero la vida no siempre nos regala el tiempo que debemos. Solo les doy las gracias y espero volvamos a vernos. Espero que no tan frecuente. Tratamientos de la epilepsia. Primeramente tenemos los fármacos antiepilépticos. Estos tienen como objetivo el control total de la crisis inhibiendo la excitación de las neuronas y son eficaces si se prescriben correctamente. Se deben introducir de forma lenta y progresiva y es importante el cumplimiento estricto del tratamiento, siendo muy grave el abandono brusco del mismo. Si fuese necesario un cambio de tratamiento, ese se realizará en forma gradual, se introduce otro y se retira el primero de forma progresiva. En epilepsias que no responden al tratamiento farmacológico, puede valorarse el tratamiento quirúrgico, el cual consiste en la extirpación total o parcial del tejido anormal del cerebro responsable de la crisis. El requisito principal es que la epilepsia sea focal, es decir, que la lesión perfectamente localizada sea accesible quirúrgicamente para poderse extirpar sin causar otros daños neurológicos.